Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, se da cuenta como el rey David tuvo etapas de crisis personales, familiares y ministeriales y logró salir adelante. Vemos en la Biblia cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a muchas crisis en su etapa ministerial y pudo salir bien librado también. Y no digamos cuando estudiamos a nuestro Señor Jesucristo, quien experimentó una crisis existencial, pero logró superarla y logró triunfar sobre ella. Aparte del todo el dolor, aparte de todo el sufrimiento emocional que les tocó pasar, estos tres personajes, el rey David, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, estuvieron a punto de perder sus vidas. Se puso en riesgo la vida de ellos en estas experiencias que uno lee en la Biblia, al igual que está en riesgo la vida nuestra también en esta crisis que estamos viviendo. Quiero compartirles sobre algunos elementos importantes en una crisis. Les quiero compartir 4 elementos importantes en la crisis. Primer elemento que quiero compartir: no te rindas ante la crisis. No nos rindamos ante una crisis. Para salir adelante no debemos claudicar. No debemos rendirnos. No tenemos que tirar la toalla. Porque alguien dijo que no hay fracaso alguno excepto cuando se desiste por completo. Solo se fracasa en la vida cuando uno desiste por completo. No importa si en el proceso de bregar con la crisis y la dificultad cometemos algunos errores. Yo pienso de esta manera: si ante lo cotidiano, ante lo que es normal en nuestra vida diaria, ante aquello que practicamos por muchos años, de manera rutinaria, siempre cometemos errores, no digamos ante lo nuevo, no digamos ante lo inesperado. Es natural cometer algunas equivocaciones ante eventos y ante sucesos sorpresivos, como el que nos ha tocado vivir. Un escritor dijo lo siguiente: los errores suelen ser el puente que media entre la inexperiencia y la sabiduría, porque a la sabiduría solo se llega a través de las adversidades. Estamos pasando por una adversidad. Estamos pasando por la crisis. Y déjenme decirle esto: la adversidad nos hace sabios. La adversidad nos madura. La adversidad nos vuelve sensibles. La adversidad nos une. Y la adversidad nos enseña muchas cosas. Así que no todo es malo cuando pasamos por la adversidad. No todo es malo cuando estamos atravesando una crisis. Muchos de ustedes no han llegado a donde están porque todo les salió bien en la vida. Más bien están donde están porque han sabido sacar lo mejor de todo lo que se les ha presentado en el camino, incluyendo situaciones adversas. Yo conozco a muchas personas sabias. Yo conozco muchas personas maduras. Yo conozco muchas personas experimentadas. Pero estas personas pasaron por situaciones adversas en la vida. No por 1 año ni por 5, por 10, por 15, 20 o 30 años. A través de la adversidad y la crisis formamos nuestro carácter. Así que mi primer consejo esta noche es: no te rindas ante la crisis. Mi segundo consejo: la crisis prueba nuestro espíritu. Es un elemento que está involucrado en la crisis. Está inmerso, intrínsecamente involucrado en una crisis. El elemento de que la crisis prueba nuestro espíritu. Y le quiero llevar a una escritura
que está en el libro de Génesis, capítulo 37, en el versículo 23 al 28, que nos sirve como base para la reflexión de esta noche. Dice el versículo 23 de Génesis 37. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y ya que una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y lo llevaban para Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Usted conoce la historia. Yo conozco la historia. José era un hombre noble, muchacho cariñoso, apasionado de su padre, apasionado de su familia. Y a los 17 años fue desprendido del hogar. A los 17 años lo iban a matar. Y uno de los hermanos dijo: no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y fue vendido como esclavo y lo llevaron hacia Egipto. A los 17 años fue desprendido del seno familiar y vendido por sus hermanos malvados como cualquier cosa, como un esclavo. Ese caso palpable en la vida de José fue muy interesante, porque para convertirse en un buen líder él tuvo que ser esclavo y prisionero, en vista de que su espíritu tenía que ser probado y tenía que ser quebrantado. Nuestro espíritu es probado cuando hay crisis y dificultades en la vida. Fue ahí donde aprendió el valor de la adversidad como un instrumento divino, porque sabía que las adversidades eran oportunidades para su desarrollo y para su crecimiento. Las adversidades no vienen para dañarnos. Las adversidades vienen como instrumentos para poder desarrollar nuestra vida, nuestro temple, nuestro crecimiento. Podemos ver la adversidad y la crisis entonces como algo que Dios usa para enseñarnos, para prepararnos y para fortalecernos. El oro, para ser purificado, tiene que pasar repetidas veces a través del fuego. Los diamantes son creados solamente bajo una extrema presión. Y el ser humano también es formado a través de las presiones, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Mientras más grande sea el objetivo y el propósito que perseguimos en la vida, más serán las dificultades que tendremos que pasar. Mientras más grande sea el plan que Dios tiene con nosotros y con la humanidad, más grandes podrían ser las crisis que tengamos que enfrentar. Esta fue una realidad para muchos líderes prominentes en las Escrituras. Esta fue una realidad para Moisés, para Daniel, para Noemí, para David, para Esther, para Pedro, para Pablo y para muchos más. Posiblemente en medio de la crisis nos sintamos débiles y derrotados, y es cuando más cerca debemos estar de nuestro Dios. Recordemos que las fuerzas de Dios empiezan cuando terminan las nuestras. Y recordemos que cuando somos débiles externamente, Dios puede fortalecernos internamente. En este proceso que estamos pasando,
Tenemos que aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos. Las crisis que estamos viviendo es un proceso de enseñanza para nuestra vida. Tenemos que crecer, sabiendo que después de esta prueba tendremos muchas más cosas positivas. Una de esas cosas positivas es que seremos mejores personas, con mayor crecimiento espiritual, emocional y aún con un mayor crecimiento social. Así que mi segundo consejo, mi segundo elemento es: en la crisis, Dios forma nuestro espíritu y nuestro carácter. Y el tercer elemento que quiero compartir en esta noche con ustedes es que en las crisis cometemos errores también. No nos olvidemos que el proceso de aprendizaje se produce bajo el procedimiento de prueba y error. Así es la vida. Probar y errar. Experimentar y equivocarnos a veces. En esta pandemia, las autoridades y los gobiernos están tomando diferentes acciones y en algunas decisiones seguramente se están cometiendo errores y equivocaciones. Pero dejemos de estar criticando a nuestros gobernantes, porque en el proceso de resolver la situación estén cometiendo errores. Los únicos que no cometen errores son los que no hacen nada. Pero alguien dijo estas palabras: mejor es que nos tiren piedra por hacer algo que estar en el rincón de los que no hacen nada. Tenemos que entender que un error es una evidencia de que alguien ha intentado hacer algo. Pero hay personas que experimentan frustraciones, desmotivación cuando, no aceptando los hechos de la vida, asumen actitudes, asumen posiciones incorrectas. Esta pandemia es un hecho de la vida. Es real. Está ahí. Y en lugar de frustrarnos, de quejarnos o de criticar a los demás, debemos hacerle frente de la manera correcta. Los humanos somos mezcla de virtud y de error. No somos una mezcla de cualidades y perfecciones. Aprender de nuestros errores debe ser una de nuestras virtudes y una de nuestras tareas más importantes. Así es que si hemos cometido errores en este proceso de cuarentena, estamos a punto de corregirlos. Y el cuarto pensamiento que le quiero compartir: en la crisis debemos soportar, aprender y crecer. En la crisis debemos soportar, debemos aprender y debemos crecer también. En el Salmo 105, en el versículo 17 al 19, dice así: envió un varón delante de ellas, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. Nos habla acerca de los tiempos difíciles de José, cuando fue vendido y convertido en esclavo, cuando le pusieron grilletes en sus pies. Todo esto como parte de las pruebas y del proceso que él tenía que pasar. José no escogió el tiempo de su vida, ni las pruebas que él enfrentó. Pero lo que sí decidió fue aprender y crecer. Igual nosotros. Nosotros no escogemos el tiempo de nuestra vida, ni el momento de la crisis que debemos enfrentar. Nadie escogió
Nadie dijo en los primeros meses de este año, voy a pasar por esta prueba. Nadie escoge el momento de su prueba. Pero sí podemos escoger enfrentarlas y tratar de salir adelante sacando la mejor lección de la vida en la crisis. La lección de vida espiritual en lo que nos está pasando, que es esta. Esta es la lección de vida espiritual en lo que nos está pasando. Que hay un Dios que quiere acercarse a las personas y quiere que las personas se arrepientan de sus malos caminos, que busquen a Dios, que le den la espalda al pecado, para que después vengan tiempos de refrigerio. No vendrán tiempos de refrigerio mientras no aprendamos la lección. Repito, no vendrán tiempos de refrigerio mientras no aprendamos la lección que Dios quiere darnos en este tiempo. Eso pasó en Nínive. Eso pasó en Sodoma y Gomorra. Eso pasó en el tiempo de Moisés. Y eso pasó en los días de Noé también. El propósito en estos 4 casos que les he mencionado fue el mismo. La maldad del género humano había llegado al extremo de que todo pensamiento del hombre y de la mujer era inclinado hacia el mal, dice la palabra. La Escritura dice que el corazón del hombre se había pervertido. La Escritura dice que la tierra había sido llena de maldad. Y Dios, cansado de tanta maldad y pecado, tuvo que intervenir de una manera directa. Al pasar por la crisis, la adversidad, en lugar de lamentarnos, debemos aprovechar para aprender y crecer a través de ella. Las crisis nos fortalecen, nos ayudan a tener mayor convicción, acrecentan nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Nos dan la oportunidad de disfrutar y de gozarnos al contemplar en un futuro próximo la respuesta y la salida de los problemas. Amados hermanos, amados amigos que nos escuchan, tan necesarios son los fracasos como los logros para formarnos como personas. Siempre y cuando las crisis y los problemas los procesemos de la manera correcta y entendamos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No dice que los que aman a Dios, todas las cosas son bonitas. Que los que aman a Dios, todas las cosas son buenas. Lo que la Biblia dice es que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Detrás de cada obstáculo está la oportunidad para salir adelante. No debemos ver solo lo que está enfrente entonces. Tenemos que aprender a ver lo que está detrás del muro. Porque después de las crisis vienen tiempos de bendición. Se lo repito, después de las crisis vienen tiempos de bendición. Tomó más de una década, más de 10 años, pero el patriarca José aprendió el valor de la adversidad, viéndola como un instrumento divino en su desarrollo. La adversidad para José fue un instrumento divino para el desarrollo personal de él. La adversidad también para nosotros es un instrumento que Dios está usando para hacernos crecer, para hacernos madurar, para apoyarnos, para bendecirnos. Las crisis y las pruebas son eventos necesarios para nuestra formación. José se convirtió en un gran líder en Egipto, solo después de haber pasado por cada una de las pruebas que enfrentó en la vida, porque no son las victorias, sino las adversidades las que muestran el temple de una persona. Lo que muestra de qué estamos hechos no son las victorias, no son los logros, no son los triunfos. Lo que muestra de qué madera somos, el temple que tenemos, el carácter que tenemos, son las adversidades.
son las crisis, son las dificultades. Usted y yo nos convertiremos en las personas que Dios quiere ver. Solo después de haber enfrentado y haber vencido esta crisis existencial del COVID-19. Ante esta crisis se mostrará la fortaleza o la debilidad nuestra. O nos tiramos a la lona frustrados y fracasados, o mantenemos nuestro espíritu de sobrevivencia cada día. O sacamos lo débil y lo frágil de nuestra carne, o sacamos la fortaleza que Dios puede darnos en estos momentos. El crecimiento de José fue largo, pero finalmente se dio cuenta que Dios estaba dirigiendo el proceso de su vida. También reconoció que estaba creciendo como persona para un propósito mucho más grande que el que él nunca se pudo imaginar en su vida. Igual nos pasa con nosotros. Y le quiero compartir dos grandes verdades. Número uno, Dios está dirigiendo este proceso por el cual estamos pasando. Y en segundo lugar, Dios te está preparando para algo muy grande y hermoso en tu vida. Se lo quiero repetir porque quiero que quede grabado no solamente en su mente, sino en el corazón suyo, y que nunca se le olvide esto. Dios está dirigiendo este proceso por el cual estamos pasando. Y Dios nos está preparando para algo muy grande y hermoso en nuestra vida. El patriarca José vio todo lo que pasó en su vida y reconoció que este proceso había sido necesario para convertirse en una persona efectiva. Solo seremos personas efectivas si entendemos el proceso de aprendizaje a través del dolor y el sufrimiento que las crisis y las adversidades pueden dejar al paso de nuestra vida. Mantenernos firmes hasta el final es nuestra responsabilidad en este evento único, trascendental, histórico y global que estamos experimentando. Pasar por esta experiencia de vida hará que obtengamos de esta pandemia la enseñanza necesaria que nos permita aprender, crecer y hacer las cosas con una mejor perspectiva en el futuro. Cuando todo esto haya pasado, le contaremos a nuestras generaciones todos los temores que nos asaltaron, las vivencias que tuvimos, los días grises que vivimos, las experiencias que atravesamos y las enseñanzas que recibimos en este tiempo de prueba. Tendremos la oportunidad de tener a nuestros hijos pequeños, y no solamente a nuestros hijos pequeños, nuestros nietos o bisnietos sobre nuestras piernas, y poder compartir con ellos que fuimos testigos, que fuimos parte de este tiempo de prueba. Enfrentar esta prueba y sobrevivir a ella es nuestra tarea, y apoyar a los demás en este proceso de sobrevivencia es nuestro deber. Se lo comparto de nuevo. Enfrentar esta prueba y sobrevivir a ella es nuestra tarea, y apoyar a los demás en este proceso de sobrevivencia es nuestro deber también. Luego de esta tormenta tendremos el testimonio de cómo nuestro Dios fue fiel en liberarnos. Nuestra vida será un testimonio firme ante un mundo sin Dios. Escuche esto que le quiero decir. La gente que no conoce a Dios va a creer en Él al ver el respaldo de Dios en la vida suya. La gente que no conoce a Dios va a creer en Él al ver el respaldo de Dios en su vida y en mi vida. Quiero ir concluyendo ya. Y le quiero compartir a manera de conclusión. El mundo nos volverá a ver. El mundo nos volverá a ver. Y cuando entre nosotros nos volvamos a encontrar, nos vamos a saludar, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a visitar, vamos a compartir entre nosotros, pero con un sentido más humano.
Usted me pregunta, ¿por qué, pastor? Por una sencilla razón. Porque en este tiempo de prueba, Dios nos está mejorando. Dios nos pulirá en este tiempo y nos mostrará al mundo siendo personas más sensibles, más nobles, más comprensivas, más misericordiosas, más humildes y más sencillas. Lo peor que nos puede pasar como creyentes, como ministros de Dios, es que después de esta pandemia, usted y yo sigamos siendo los mismos. Usted y yo no podemos ser igual después de esta pandemia. Después de esta pandemia, seremos menos fríos, menos legalistas, menos duros, menos ingratos. Amigos y hermanos, yo diría que seremos mejores cristianos después de la sacudida. Después de la sacudida, seremos mejores personas y seremos mejores creyentes, mejores líderes, mejores pastores, mejores servidores,